Siempre les comento que es muy importante estar informado y por supuesto mi querida Claudia Arias nos trae las mejores noticias nacionales e internacionales para que usted siempre esté bien informado. Así que Claudia, háblame de las noticias de esta semana. Muy feliz día para ti, Magdalis, y para todos los que nos están acompañando en este momento. Soy Claudia Arias desde Cali, Colombia, y me llena de muchísima alegría poder estar una vez más en Información al Día, trayéndoles las noticias más destacadas de los Estados Unidos y el mundo, a través de su programa Bohemia y Más con Magdalis. Comencemos ya con la información. Avioneta se estrella en vecindario de San Diego, dejando varios muertos y decenas de desplazados. La madrugada del 22 de mayo del 2025, un jet privado Cessna 550 procedente de Wichita, Kansas, se estrelló en el vecindario de Murphy Canyon en San Diego, California, mientras intentaba aterrizar en el aeropuerto Montgomery Gibbs bajo una intensa niebla. El impacto dejó al menos 2 muertos, presumiblemente los ocupantes del avión, y provocó un gran incendio que destruyó 15 viviendas y varios vehículos. Más de 100 personas fueron evacuadas del área, mayoritariamente habitada por personal militar y sus familias. A pesar del caos, no se registraron víctimas entre los residentes, aunque una persona fue hospitalizada por inhalación de humo y otras fueron lesiones menores. Las autoridades sospechan que el avión pudo haber chocado con cables de alta tensión antes del impacto. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte, NTSB, y la FAA están investigando las causas del accidente. Este incidente recuerda un accidente similar ocurrido en San Diego en el 2021, también con consecuencias trágicas en un barrio residencial. Acusan de asesinato en primer grado al atacante de 2 diplomáticos israelíes en Washington. El pasado 21 de mayo del 2025, un tiroteo frente al Museo Judío de la capital de Washington, D.C., conmocionó a la comunidad internacional al dejar como saldo la muerte de 2 empleados de la Embajada de Israel, Yaron Liszczynski y Sarah Milgrim. Ambos asistían a un evento del Comité Judío estadounidense cuando fueron atacados por Elías Rodríguez, un hombre de 30 años proveniente de Chicago, quien fue detenido en el lugar tras gritar consignas pro-palestinas. Las autoridades investigan el hecho como un posible crimen de odio con motivaciones antisemitas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Rodríguez por asesinato en primer grado y otros delitos federales, incluyendo el uso de armas de fuego durante un crimen violento. El ataque ocurrió a menos de 2 kilómetros de la Casa Blanca y el sospechoso fue acusado formalmente en una corte federal por el asesinato de funcionarios extranjeros. El violento acto ha levantado serias preocupaciones sobre la seguridad de diplomáticos en suelo estadounidense. Según la Policía Metropolitana de Washington, Rodríguez disparó contra un grupo de 4 personas, hiriendo mortalmente a Liszczynski y a Milgrim. Testigos aseguran que gritó "Palestina libre" al momento de su captura, lo cual refuerza la hipótesis de un ataque motivado por odio. Las víctimas, quienes eran pareja sentimental, tenían planes de comprometerse en Jerusalén la semana siguiente, lo que ha profundizado el impacto emocional del crimen en sus entornos personales y profesionales. La comunidad diplomática, junto con líderes políticos de Estados Unidos e Israel, ha condenado enérgicamente el ataque. El presidente de Israel, Isaac Herzog, y el embajador israelí, Yechiel Leiter, expresaron su pesar, mientras que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio repudiaron el atentado y enfatizaron su rechazo al antisemitismo. El caso ha sido calificado como un atentado antisemita y las autoridades han prometido llevar al responsable ante la justicia. Oposición mayoritaria venezolana se abstiene de participar en las elecciones parlamentarias del 25 de mayo.
Hoy, 25 de mayo del 2025, se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela, marcadas por la ausencia de la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora del país. En un comunicado emitido días antes, la alianza reafirmó su decisión de no participar en los comicios, argumentando la falta de condiciones políticas e institucionales que garanticen elecciones legítimas. La plataforma enfatizó su compromiso con la defensa del voto y la voluntad ciudadana expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. La líder opositora María Corina Machado respaldó su postura, calificando las elecciones del 25 de mayo como una trampa y exhortando a los ciudadanos a no participar. En un mensaje difundido en redes sociales, instó a los venezolanos a vaciar las calles y a no obedecer al régimen, subrayando que el poder reside en el pueblo. A pesar del llamado a la abstención, algunos sectores de la oposición decidieron participar en los comicios. Figuras como Stalin González, Henry Falcón y Tomás Guanipa se postularon argumentando la necesidad de mantener espacios democráticos y representar a sus comunidades. Sin embargo, esta decisión generó divisiones dentro de la oposición, con críticas por parte de quienes consideran que participar legítima en proceso electoral sin garantías. El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, implementó medidas para incentivar la participación electoral, incluyendo la promesa de financiar proyectos en sectores con alta votación. Estas acciones fueron interpretadas por la oposición como intentos de coacción y manipulación del voto. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos comicios, en un contexto de creciente polarización y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral de Venezuela. Liberan al niño Lian Ortúa tras 18 días de secuestro por disidencias de las FARC. El 21 de mayo del 2025, tras 18 días de cautiverio, fue liberado Lian José Ortúa, un niño de 11 años secuestrado el 3 de mayo en su vivienda en Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. La liberación se logró gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y se efectuó en el corregimiento de Villa Colombia. Posteriormente, el menor fue trasladado a la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia, para una evaluación médica, confirmándose que se encontraba en buen estado de salud. El secuestro fue atribuido al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, liderado por alias Marlon bajo las órdenes de alias Oso Yogi. Este grupo armado irrumpió en la vivienda familiar y se llevó al niño, mientras que una empleada doméstica, también retenida, fue liberada horas después. Las autoridades ofrecieron recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que condujera a la captura de los responsables. La comunidad de Jamundí y diversas organizaciones sociales se movilizaron en rechazo al secuestro, realizando marchas, vigilias y actos simbólicos para exigir la liberación de Lian. La Defensoría del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado a los grupos armados para que respeten los derechos de los niños y niñas y se abstengan de involucrarlos en el conflicto armado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la liberación como una victoria de todos y agradeció a las fuerzas de seguridad y a la comunidad por su apoyo. Sin embargo, la liberación de Lian Ortúa se vio empañada por el asesinato del familiar que entregó el rescate. La alegría duró poco. Un día después, el 22 de mayo, fue asesinado Antonio Cuadros, primo del padrastro de Lian y la persona que habría entregado el dinero exigido como parte del rescate. El crimen ocurrió en el barrio Bretaña, al sur de Cali, cuando Cuadros se movilizaba en motocicleta con su esposa, quien resultó herida en el ataque. La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal y designó un fiscal de la unidad de vida para investigar el caso. Este trágico suceso ha generado conmoción en la comunidad y plantea nuevos cuestionamientos sobre la seguridad de las familias afectadas por la violencia de grupos armados ilegales. Las autoridades locales y nacionales reiteraron su rechazo al secuestro y asesinato, haciendo un llamado a proteger a quienes buscan la paz y justicia en territorios dominados por el conflicto. Emergencia en Medellín, Colombia.
Deslizamiento en Villatina obliga a evacuar a más de 180 personas. En la madrugada del 22 de mayo del 2025, un deslizamiento de tierra afectó al barrio Villatina, ubicado en la Comuna 8 de Medellín, debido a las intensas lluvias que han azotado la región en los últimos días. El deslizamiento causó daños estructurales en varias viviendas y provocó la ruptura de una tubería de agua, lo que aumentó el riesgo de nuevos colapsos en la zona. Ante esta emergencia, las autoridades locales activaron un plan de evacuación preventiva que logró sacar a más de 180 personas de al menos 70 familias afectadas, evitando así víctimas fatales. Los bomberos, equipos de gestión del riesgo y la alcaldía trabajaron de manera coordinada para brindar atención inmediata y garantizar la seguridad de los residentes. El alcalde Federico Gutiérrez destacó que las evacuaciones oportunas fueron clave para proteger vidas y aseguró que continúan las inspecciones para evaluar la estabilidad del terreno. Las autoridades mantienen vigilancia constante y están preparadas para actuar ante cualquier nuevo riesgo que pueda presentarse en la comuna. Horror en Villa Crespo, Argentina. Los menores sufrieron más de 10 puñaladas cada uno. El 21 de mayo del 2025 se descubrió un triple crimen en el departamento de Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina, donde fueron hallados sin vida Laura Fernanda Leguizamón, su esposo Bernardo Adrián Seltzer y sus dos hijos, Ian e Ivo. Los peritos forenses determinaron que los menores recibieron entre 10 a 12 puñaladas cada uno, evidenciando que intentaron escapar del ataque. El padre presentaba 3 heridas en el pecho y se encontraba en su dormitorio sin signos de defensa, lo que sugiere que fue atacado mientras dormía. La madre, quien aparentemente se suicidó tras cometer los homicidios, tenía lesiones autoinferidas en el pecho y muñecas y fue hallada en el baño, lo que indica que fue la última en morir. La investigación apunta a un crimen intrafamiliar, respaldado por una carta encontrada en la cocina con frases incoherentes como todo mal, fue mucho, los amo, todo mal. Muy perverso. Atribuida a la madre, los cuerpos fueron descubiertos por la empleada doméstica alrededor de las 13:30, tras encontrar a Ivo desvanecido en el pasillo. La escena del crimen, con los cuerpos distribuidos en diferentes habitaciones, sugiere que los asesinatos ocurrieron en un corto periodo de tiempo. Las autoridades continúan con la investigación, analizando evidencia adicional y reconstruyendo los eventos para esclarecer los motivos detrás de este trágico suceso. Tormenta solar ala de pájaro podría provocar apagones y fallas en comunicaciones, advierte la NASA. El 14 de mayo del 2025, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA detectó una potente erupción solar de clase X2.7, la más intensa registrada en lo que va del año. Este fenómeno, conocido como la tormenta solar ala de pájaro por su peculiar forma, ya ha causado interrupciones temporales en las comunicaciones de radio en regiones del Medio Oriente. La NASA advierte que este tipo de eventos puede generar apagones eléctricos, fallos en sistemas de navegación, GPS, interferencias en señales de Internet y representar riesgos para satélites y misiones espaciales. Las tormentas solares ocurren cuando el Sol emite grandes cantidades de energía y partículas cargadas hacia el espacio, fenómeno que puede incluir llamaradas solares y eyecciones de masa coronal. Estas emisiones pueden interactuar en el campo magnético terrestre, provocando tormentas geomagnéticas que afectan infraestructuras tecnológicas en la Tierra. Aunque la atmósfera y el campo magnético del planeta ofrecen protección contra estos eventos, las perturbaciones pueden causar cortes de radio, interrupciones de la red eléctrica y la aparición de auroras en latitudes inusuales. Actualmente el Sol se encuentra en una fase de alta actividad dentro de su ciclo de 11 años, lo que incrementa la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. La NASA y otras agencias espaciales continúan monitoreando la situación para emitir alertas tempranas y mitigar posibles impactos en la infraestructura terrestre y espacial. Genaro García Luna y su esposa deberán pagar más de $2.000
$400 millones al gobierno de México. El 22 de mayo de 2025, una corte civil en Miami, Florida, dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa Linda Cristina Pereira. Ambos fueron condenados a pagar más de $2.400 millones al gobierno mexicano, tras ser encontrados responsables de participar en un esquema de contratos ilegales y desvío de recursos públicos durante la administración de Felipe Calderón. García Luna deberá pagar $748 millones, mientras que Pereira enfrentará una sanción de $1.740 millones. La Unidad de Inteligencia Financiera, UF, de México identificó que bajo la dirección de García Luna, una red empresarial familiar obtuvo 30 contratos con diversas entidades de seguridad pública, extrayendo aproximadamente $745.9 millones del erario. Esos fondos fueron transferidos a Estados Unidos mediante paraísos fiscales y utilizados para adquirir bienes en Florida. La demanda civil presentada en septiembre del 2021 buscaba recuperar los activos adquiridos con recursos públicos desviados. Esta sentencia civil se suma a la condena penal que García Luna recibió en octubre del 2024, cuando fue sentenciado a 38 años de prisión por cargos de narcotráfico y colaboración con el cartel de Sinaloa. Actualmente cumple su condena en la prisión federal USP Lee en Virginia, con una fecha de liberación programada para el 2052. Estados Unidos sospecha que el narcotraficante Sebastián Marcet se esconde en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos anunció el 21 de mayo del 2025 una recompensa de hasta $2 millones por información que conduzca a la captura o condena del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Las autoridades estadounidenses sospechan que Marcet, considerado un peligroso criminal internacional, se encuentra oculto en Venezuela. El Departamento de Estado afirmó que su riqueza está manchada de sangre, vinculándolo a actividades de narcotráfico y violencia en América Latina. Marcet es señalado como líder de una red criminal transnacional con operaciones en varios países de la región, incluyendo Paraguay, Bolivia y Uruguay. Su historial delictivo incluye tráfico de drogas, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales. Las autoridades estadounidenses han intensificado los esfuerzos para localizarlo, instando a la colaboración internacional para su captura. La sospecha de que Marcet se esconde en Venezuela ha generado tensiones diplomáticas, ya que los Estados Unidos han instado al gobierno venezolano a colaborar en su localización y arresto. La situación subraya los desafíos en la lucha contra el crimen organizado en la región y la necesidad de una cooperación internacional efectiva para enfrentar estas amenazas. Cámaras captan la fuga del sicario de Valeria Márquez y revelan a su cómplice. Las investigaciones sobre el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo del 2025 durante una transmisión en vivo en TikTok, ha dado un giro significativo. Las cámaras de seguridad del sistema escudo urbano C5 captaron la fuga del presunto sicario y revelaron la participación de un segundo cómplice, lo que indica que el crimen fue planificado y ejecutado en coordinación. El material de videovigilancia muestra cómo, tras cometer el asesinato, dos personas huyeron por rutas distintas y en vehículos diferentes. Uno a bordo de una motocicleta y otro en un automóvil blanco. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que las rutas de escape ya están identificadas y que se cuenta con un retrato hablado del autor material del crimen. El asesinato de Valeria Márquez ocurrió en su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge en Guadalajara durante una transmisión en vivo. Un hombre que se hizo pasar por repartidor ingresó al establecimiento, preguntó si ella era Valeria y tras recibir la confirmación abrió fuego frente a miles de espectadores. La Fiscalía del Estado de Jalisco ha entrevistado a más de 20 personas cercanas a la víctima, incluyendo familiares, amistades y testigos del crimen. El caso ha sido clasificado como
feminicidio y ha generado una fuerte reacción pública con manifestaciones de repudio en distintas plataformas digitales y exigencias de justicia por parte del colectivo de mujeres. Y bien amigos, así llegamos al final de otra edición de Información al Día. Gracias por acompañarnos y por mantenerse informados con nosotros sobre lo más relevante de los Estados Unidos y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo. Y no se pierdan nuestro programa Bohemia y Más con Magdalis todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Soy Claudia Arias desde Cali, Colombia y les deseo una excelente semana. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Información al Día. Chao, chao.